Ok, el gatito. Eso es. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Gabo, bueno, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo. Ya sabes que mi nombre es Mateo y estoy trabajando en un proyecto de diseño de experiencia de usuario, diseño de UX, que es una aplicación conceptual que busca mejorar, pues para el sector defensa, que busca mejorar el entrenamiento en los polígonos, ¿cierto? Sí. Y su experiencia en las fuerzas militares es invaluable para este caso de estudio. La idea de esta aplicación la idea es que esta aplicación realmente resuelva resuelva los desafíos que enfrentan los instructores y los tiradores participantes en estos campos, pues como usted. Y aunque la entrevista va a ser grabada, como ya te lo había mencionado con anterioridad, la conversación va a ser de carácter confidencial y solo usaré la información grabada para fines investigativos. ¿Estás de acuerdo con empezar? ¿Estás de acuerdo con lo antes mencionado? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Entonces comencemos. Para empezar, cuéntame un poco más sobre su rol en fuerzas militares y también cuéntame su rol en la participación en los polígonos de tiro, si te has desempeñado en calidad de instructor o solamente como tirador participante. Y en el caso de haberse desempeñado como instructor, ¿qué tipo de unidades ha entrenado y qué tipo de armamento solías usar? Bueno, pues mi servicio militar fue en la Fuerza Aérea, COACOM 5. Ujú. Eh, en ese entonces estaba el Galil, que ya ahorita se ha ido sustituyendo, por allá en el 2008. Ok. Algo más para agregar, puedes extenderte. Hola. Eh, me repite, se entrecortó un poco, me repite la pregunta. La pregunta, sí, sí. Pues, la primera pregunta. Sí, Sí, o sea, sí. Perdón. Pues para empezar, cuéntame un poco sobre su rol su rol en las fuerzas militares y su participación en los polígonos. ¿Qué rol tenías en los polígonos? Si fuiste instructor o solamente tirador participante. Y en el caso de haberse desempeñado como instructor en los polígonos de tiro, ¿qué tipo de unidades has entrenado? O qué tipo de personal has entrenado y qué tipo de armamento has usado? ok, listo, sí. Inicialmente, como todos empezamos como reclutas, Ajá. durante el proceso de instrucción tuvimos polígonos. El polígono como recluta suele ser muy básico, a tiro a 10 metros, de pie, de rodillas y acostado. Ajá. Inicialmente el desempeño como uno como recluta por ser su primer vez disparando un fusil, suele tener uno pues los errores típicos pues de que la mira está mal triangulada, mal calibrada y eso hace que de pronto los tiros no sean efectivos. Igual con el tiempo, así esté mal calibrada, el soldado se va adaptando como a ese error, a esa desviación que tiene la mira. Sí. Después de que uno avanza en su proceso de servicio militar, ya yo llegué a ser dragoneante, donde pude ser también instructor, replicando la experiencia. Ya fui instructor de reclutas y semiantiguos. En ambos tocó apoyar el ejercicio de polígono, donde ya, por ejemplo, en el caso de los semiantiguos, ya pueden hacer tiros a 50 metros. También se intenta que Ok. sea en las posiciones básicas, que es de pie, sentado y acostado. Usualmente eran 15 tiros y ya con base a los resultados se hacía como las correcciones, se daban recomendaciones, pero era eso más que todo. Ok, perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, Algo para agregar. no, así, yo creo que ya. Perfecto. Descríbame un día típico de entrenamiento. ¿Cómo, pues, tanto como tirador, y tanto en calidad de tirador como de instructor? Mm, ¿Cómo se planeaba la sesión? Bueno, por ejemplo, en el caso de instructor, ¿cómo se planeaba la sesión? ¿Cómo la ejecutaba? ¿Y qué se hacía después? Bueno, pues la planeación siempre la hacía el oficial que estaba a cargo
del escuadrón, Ajá. y él es el que decía, tal día se va a hacer polígono, y nosotros como dragoneantes simplemente replicábamos la información para que los soldados se prepararan. Antes del ejercicio, todo soldado tenía que pasar por armería para reclamar sus cartuchos de ejercicio, ya Okay. que obviamente la munición de dotación no era tocable para esos ejercicios. Se hacía un llenado de un proveedor. Los reclutas y el personal que se iba a disponer para el ejercicio tomaban entre 5 y 10 minutos para hacer esa recarga de los proveedores que se van a usar con la munición de tiro, y ya nos disponíamos en el campo. En el campo obviamente, como era un campo que, si no mal recuerdo, se pueden hacer 15 personas por ejercicio, entonces el ejercicio solía ser muy rápido. Ya Okay. con 2 o 3 rondas se hacía un contingente. Como castigo, en el campo de tiro, después de los 10 metros, había una quebradita para después hacer ya del tiro a 15 y a 20 metros. Como castigo siempre se le recomendaba, no, se hacía a los soldados que fallaba, por ejemplo, un tiro ya de manera demasiado, que por ejemplo la diana, usted sabe que la diana en ese entonces era con silueta, Ajá, sí. y si no había un tiro ni en la silueta ni en la diana, o sea que fue un fallo total, el soldado iba para la quebrada como castigo. El ejercicio siempre tenía como una oración de alrededor de 1 hora para que todos pasaran, y a veces se programaban 2 o 3 días de ejercicio. Ok. ¿Algo más para agregar o seguimos con la siguiente pregunta? No, ya, ahí podemos seguir a la siguiente pregunta. Perfecto. Ah, antes no, antes de comenzar con la siguiente pregunta, ¿cuántos, en su tiempo, cuántos cartuchos usaban en promedio por polígono? Un Por promedio. polígono eran más o menos 15, 5 tiros en posición de pie, 5 en posición de rodilla y 5 en posición acostado. Y ya, por ejemplo, los semiantiguos había uno extra que a veces hacíamos 5 tiros desde posición de pie y en avanzada. Ok, pero eso variaba mucho o siempre era la regla de la cantidad de cartuchos. Eso varía mucho, eso dependía mucho de la programación que hacía el oficial que era comandante del contingente. Ok, entiendo. Listo, entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios de tiro sueles, pues en calidad de instructor, qué tipo de ejercicios de tiros solías diseñar para los alumnos? O en el caso de que le haya tocado esa responsabilidad, y o si variaban mucho según la unidad a la que entrenabas. Es cuando, por ejemplo, el comandante del escuadrón del contingente pedía opiniones, yo como instructor siempre sugería el de caminar de pie y disparar en movimiento, ya que lo hacía como un poquito, daba un poquitico más de dificultad. Ok, Y efectivamente sí, es un tiro que no se hacía a más de 10 metros, porque después de esa distancia los fallos eran pero súper recurrentes, no eran muy no eficientes. Entonces siempre caminando, un paso controlado, e intentar coordinar el disparo con el paso es de mucha experiencia. Entonces ese era el que yo sugería mucho como instructor. ok, listo. ¿Algo para agregar o qué? No, así, está Listo. bien. Hablando de desafíos, ya que lo habías mencionado, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta al momento de planificar un ejercicio? Bueno, uno de los principales problemas es que, por ejemplo, durante el servicio y antes del ejercicio, usualmente se intentaba por lo menos, porque como eran tantos contingentes, Ujú. se intenta programar un día al mes de polígono. No siempre se cumplía, pero sí, se intentaba que sí. Y durante ese mes, obviamente, el soldado, en especial los reclutas, no tienen mucho cuidado con su fusil, y a veces la limpieza del fusil, a veces dejaban caer los fusiles, y eso hace que la mirilla se vaya descalibrando, y a la hora de llegar a hacer el polígono
la suciedad y ese factor de caídas de fusil hace que a la hora de tener una puntería, los disparos sean totalmente dispersos, no haya una agrupación, los tiros van, mejor dicho, en un sentido totalmente ilógico y súper disperso. Entonces no hay como una agrupación, que es lo que uno como que busca en los ejercicios de polígono. Lo que es la limpieza y el cuidado del fusil es el mayor reto que uno puede tener como instructor. Ok, pero preguntaba más que todo en la planificación de los ejercicios. En la Sí, en la planificación, planificación, sí, qué pena, no, en la no le puse en planificación lo que papel. yo te digo es que se intenta que fuera una vez por mes, pero como por ejemplo en el CACOM 5 en ese entonces eran varios contingentes y obviamente todos los contingentes quieren hacer el polígono, separar el polígono es complicado. Y Ah, la ok. otra es que la munición obviamente tiene un costo, a pesar de que la munición que se usa para polígono es munición que ya está de salida, Ujú. pero obviamente escasea, entonces a veces esa parte también esa parte de la logística es compleja, porque ya toca entonces mandar solicitudes al superior del superior hasta que haya una respuesta y eso hace también demoras. O sea, es un problema burocrático, intuiría Exacto. yo, ¿no? Ok. Exacto, sería un problema porque uno le informa al comandante, uno va a armería y en armería ahí dice, tengo tantos cartuchos, entonces ya uno le toca programar, ya no eran 15 cartuchos por ejercicio, sino entonces toca reducirlo a 10 por ejercicio y sacrificar de pronto, bueno, entonces no vamos a hacer tiro acostado, entonces vamos a hacer solo tiro de pie y de rodillas o de pie y acostado, entonces ya uno va como adaptándose como a esos retos que de pronto se pueden presentar a la hora de planificar el ejercicio. Entiendo, entiendo. Y al momento de recolectar pues ya pasando a la siguiente pregunta, al momento de recolectar y registrar los resultados del polígono, ¿cómo lo hacían? ¿O cómo lo hacen? Listo, por ejemplo, a los reclutas no se le hacía un sistema de puntos, simplemente es impacto en silueta, ¿cierto? Ah, ok. A los semiantiguos ya sí se les exigía lo que es puntos con la silueta, dependiendo, por ejemplo, en el caso de los reclutas es muy sencillo, simplemente fueron 15 tiros y 15 acertados, entonces le da una calificación de 100. Eh, fueron 10 tiros acertados, entonces le da una calificación de 80 y así sucesivamente proporcional a los tiros. A los semiantiguos y a los dragoneantes, por ejemplo, cuando ya unos dragoneantes, ya sí también se le va exigiendo calificación. La diana tiene sus puntajes. Entonces, por ejemplo, si es una diana típica de silueta, la cabeza tiene unos puntos, el cuerpo tiene otro punto, y eso hace que la calificación sea mucho más competitiva. Oh, entiendo. Y a la hora de recolectar los resultados, de recolectarlos, ¿qué sistema usaban? Bueno, simplemente se acercaba a la silueta, se le explicaba al tirador, tuviste este puntaje y se registraba como en una minuta, en un libro Ok. tipo minuta, Ujú. donde se registraba tal soldado sacó esto, tal soldado sacó esta puntuación. Y ya esa era como la recolección de los datos, quedaba registrado en un libro de minuta. Oh, entiendo, entiendo. Pasando a la siguiente pregunta, en una escala del 1 al 10, eh, la frustración por la... A ver, en una escala del 1 al 10, perdón, ¿qué tan frustrante es ese proceso de registro de datos y de resultados? Mucho, porque era un registro demasiado manual. Entonces, mientras que el ejercicio demoraba unos 30, 35 minutos, tocaba quedarse el resto de tiempo en ese registro. Porque era, por ejemplo, en un solo libro registrar los 30 tiradores del día, o si eran los 60 o los 120 del contingente entero, entonces eso ya es súper tedioso y Ay, claro. usualmente el ejercicio empezaba a las 3 de la tarde y eso se nos iban hasta las 5 o 6 de la noche ahí haciendo los registros. Entonces eso siempre es un poco frustrante porque entonces, sí, estamos hablando del 2008, eso era súper manual, súper Listo. ¿Y manual. usted qué creería? ¿Que hoy en día es, pues siguiendo con la misma pregunta, hoy en día es lo mismo? Yo creería que sí. Yo Entonces, creería que sí. volviendo a la pregunta, de una escala del 1 al 10, ¿qué escala le darías?
Yo le daría ese sistema de registro de puntos, yo le daría un 3. Un Yo 3. le daría un 3 porque es demasiado tedioso, muy lento y a la hora de consultar la información del día, el soldado, entonces toca ir a buscar la fecha y empezar a buscar dentro de 120 soldados el nombre y mirar la calificación. Entonces siempre es como tedioso. Ya yo creería que ahí sí sería muy bueno tener como algo más digital, algo más rápido. Entiendo, entiendo. Me imagino. Pasando a la siguiente pregunta, ¿ha usado alguna tecnología, o sea, ya sea como dianas electrónicas o simuladores? Y si la respuesta es sí, ¿qué te gustó y qué no te gustó de ese tipo de tecnologías? Bueno, afortunadamente para ese entonces, cuando yo era dragoniante, en la Fuerza Aérea, y yo creo que a nivel ejército se estaba implementando el Galil electrónico para hacer como polígono electrónico, donde era un Galil que tenía una mira infrarroja, cuando uno disparaba simulaba el retroceso, aunque el retroceso no era tan realista, me parece, porque era un retroceso mucho más suave, y la diana electrónica registraba como el impacto. Entonces, en ese entonces lo usé, fue una sola ocasión, Sí. incluso fue en una feria aeronáutica, que fue que lo mostraron, que se nos dio la oportunidad como de probarlo, porque estaba más que todo en proceso como no de desarrollo, porque ya está de desarrollo, está en ese proceso en el que ya es más de mostrar, hacer pruebas y llevar como a un resultado final a ver si sale o no sale, y a la final no supe si se pudo desarrollar. No sé Ok, cómo habrá terminado ese proyecto, la verdad. Pero me pareció bueno porque a la final, si lo ves desde el punto de vista económico, es munición que se está ahorrando. Eh, Está simulando, por ejemplo, se supone, lo que le entendía a los desarrolladores en ese momento es que simula de verdad cómo sería la caída de la bala, pero no tiene en cuenta, obviamente, por ejemplo, la dirección del viento, ¿cierto? Entonces simplemente usted está en un cuarto donde está disparando, simulando unas condiciones intramurales, pero ya la hora de la verdad, en un polígono donde haya viento a una distancia de 50 80 metros, eso ya empieza a tener efecto tanto la caída como la dirección del viento. Entonces yo creería que por ese lado de pronto tiene sus limitaciones, como a la final todo tiene sus limitaciones. sí, completamente de acuerdo. Pasando a la siguiente pregunta, si tú pudieras desarrollar una aplicación pues de este calibre, eh, ¿qué funcionalidades serían indispensables tanto como para el instructor como para el tirador? Para el instructor, yo Ujú. creería que sí o sí el registro. El registro sería en una aplicación, sería una herramienta muy útil. Y para el tirador, una aplicación que le diga, por ejemplo, si estaba disparando en determinada posición, qué correcciones podría tener. ¿Listo? Aunque de pronto en forma de aplicación no te va a corregir, es que tienes que respirar de una forma, o por ejemplo cuando Claro. estás disparando en avance, en caminata, de pronto la aplicación no te va a saber decir, es que estás disparando cuando tienes el pie arriba y no lo tienes apoyado, entonces no creo que la aplicación te pueda decir eso, pero por lo menos dar recomendaciones básicas como por ejemplo la limpieza, hacer revisión y calibración de la mira. Una aplicación incluso podría ayudar a la calibración de la mira, que yo creería que eso sí se podría hacer. Entiendo, vale, perfecto. Y pasando a la siguiente pregunta, casi última. Cuando estás en calidad de tirador de tiro, en calidad de tirador participante, perdón, verías con buenos ojos una versión simplificada de esta aplicación, pero para smartwatch. ¿Y qué pros y qué contras podrías ver en esta versión simplificada? Como un smartwatch en una aplicación, en un reloj que te diga qué parámetros te podría decir la aplicación. Algo así, no, una versión simplificada, no sé. No sé si captas la idea, realmente. Más o menos le voy captando. Yo creería que sería
interesante probarla para mirar que, por ejemplo, qué parámetros podrían aparecer en el smartwatch. A ver, por ejemplo, porque es que ahorita con tantos sensores que hay, podría ayudar mucho la respiración, el estrés, el mero pulso, el reloj que está en la mano izquierda, que es la que sostiene el fusil, te podría hacer muchas cosas. Entonces yo creería que me parece una muy buena idea. Vale, perfecto. Y bueno, y para cerrar, pues una última pregunta. Bueno, ya casi para cerrar, ya casi para cerrar. ¿Hay algo que, pues hay algo más que considere importante que no hayamos concluido pues en este tema? Algo para agregar, alguna idea? Pues no, yo creo que abordamos todo lo importante sobre lo que sería el polígono, Ujú. eh, a nivel fuerza aérea, obviamente, porque me imagino que en el ejército, a pesar de que tienen sus similitudes, deben tener algunas cosas adicionales o diferentes, pero yo creo que abordamos como todo lo relacionado con las preguntas que hiciste. Perfecto. Y ya para terminar, estarías dispuesto a que en algún futuro te contacte para hacer un seguimiento de lo que necesitamos, en el caso de que, pues para un feedback, para un análisis de la aplicación de este proyecto? Sí, me Perfecto. interesaría. Vale, listo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por todo y estamos ahí en contacto. Listo, estamos hablando. Vale, pues, que estés Hasta muy bien. luego. Hasta luego.